Ahora esto lo ponemos al principio. No grabes barrio, que la gente después se cree que uno tiene dinero cantidad. Y no estás cachado, tío, sobreviviendo aquí, que esto es... La temática realmente de la canción es lo que puede sentir un joven, un chaval de 20 años, ¿no? En una isla rodeado por mar, las sensaciones de claustro que te da vivir en una isla, ¿no? Sin poder conocer el mundo y estar encerrado, ¿no? Y todas las presiones y también todas las sensaciones, ¿no? Cuando uno es adolescente lo que trata es de expresar, casi siempre es desacuerdo con todo lo que te rodea, ¿no? Siempre es protestar contra todo lo que te rodea. La canción habla prácticamente en lenguaje figurado de esa sensación, ¿no? De desasosiego y la canción ahora mismo tiene prácticamente unos 22 años, creo. Y que se ha grabado en este tercer disco mío, Creando Milicia, revisándola y mirándola desde otra perspectiva, ¿no? Ya con una madurez diferente, me doy cuenta que la canción realmente es muy madura, pero en ese momento yo sentía esas cosas, pero ahora mirándolas desde esta otra óptica, me doy cuenta que la canción realmente en el fondo lo que era continuamente era una búsqueda de fe, ¿no? y de tranquilidad y de estabilidad. Ahora vamos para arriba a trabajar un poquito en el estudio, que si no, esto no cunde. Vamos para allá. Recuerdo que estábamos en el año 94, creo, en la casa allá en La Habana, ¿no? Ensayando en la habitación de mi casa, que era donde ensayaba la banda que yo tenía en esa época. Y Víctor Navarrete, guitarrista, se apareció con un cassette, los antiguos cassettes de estos de los equipos de música, las grabadoras, con un disco de Alice in Chains. Y cuando lo puso, vamos, nos quedamos todo el mundo loco, y sobre todo yo me enfermé. O sea, que yo nunca había escuchado nada igual, ¿no? Ese tipo de sonido, esa manera de hacerla tan densa y tan profunda, ¿no? Y claro, bueno, terminamos el ensayo y yo luchando, coño, Víctor, déjame el cassette, que quiero oír esto, tal. Y entonces, al final se lo llevó, no me lo dejó. Y entonces, pues me quedé con el recuerdo de lo que había oído de Alice in Chains, que realmente no conocía esa banda, nada, fue simplemente una toma de contacto. Bueno, esa noche cuando me quedé en la casa cogí la guitarra y me puse a tocar y intentando recordar lo que había escuchado de Alice in Chains, porque ni siquiera podía constatarlo, pues se me ocurrió esta canción, que es una canción muy simple, muy sencilla, prácticamente tiene 4 acordes, pero que se repiten de una manera así, ¿no? Un poco minimalista y crea esa sensación de densidad y de desespero, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí salió la canción. Tiene una influencia súper marcada del grunge, que era lo que realmente estaba sonando en los años 90, finales de los 80 y 90, ¿no? Y yo descubrí a Alice in Chains ese día. Y a partir de ahí salió esta canción que incluí ahora 20 años más tarde en mi tercer disco. Vamos, yo creo que el grunge no ha muerto.